hermanos. Bueno, hoy no solamente es un mensaje para nosotros como iglesia, sino es un mensaje también para todos los que nos van a escuchar en la plataforma, porque creo que es un mensaje importante, un mensaje que hoy la iglesia desafortunadamente está pasando. Vamos a hablar por qué es importante nosotros congregarnos, porque creo que muchas veces la gente no lo entiende. ¿Por qué debemos congregarnos? Y hay una pregunta que muchos se hacen, una pregunta que nace en el corazón de hombres y mujeres que desafortunadamente han sido traicionados, han sido juzgados, han sido heridos, han sido olvidados por aquellos que debían ser sus hermanos. ¿Se puede amar a Cristo y caminar con Él, pero estar lejos del cuerpo? ¿Qué piensan ustedes? No podemos. No podemos hacer nada. Y a veces la gente hoy en día se cree la gran mentira por todo lo que ha vivido, que ellos pueden estar en sus casas solamente escuchando mensajes en YouTube o mensajes, prenden y ven cualquier cosa y piensan que es de la manera correcta que pueden amar a Dios. No es solamente una pregunta, sino creo que hay un clamor silencioso en la vida de muchos cristianos que vienen de corazones decepcionados, de almas que aún creen, pero que desafortunadamente no saben a dónde ir. También Satanás ha sembrado engaño en este tiempo. Él quiere que las ovejas se separen del rebaño. Quiere aislarlos, hacerlos pensar que pueden sobrevivir lejos del cuerpo, lejos de la comunión y lejos del altar. El enemigo no necesita que nosotros renunciemos a Cristo. A él solamente le basta con alejarnos poco a poco. Poco a poco él nos va alejando. Poco a poco de la presencia de Dios, disfrazando el aislamiento en una independencia espiritual. Hoy es un llamado de alerta, no solamente para otros, sino aún para nuestra propia vida, porque ninguno de nosotros estamos exentos a de pronto en determinado momento sentirnos heridos o sentirnos molestos con alguien de la iglesia. Muchas veces la gente se molesta con nosotros los pastores, pero esto es un peligro latente. La gente no puede estar separada. Hoy todos creen que pueden ser independientes, creen que pueden sentarse en sus casas 2 o 3 a leer la escritura. Ya ellos llaman que eso es un culto, pero eso no es un culto. Y la pregunta que hoy arde en muchos corazones no es nueva. No ha nacido en esta generación de tecnología, porque ustedes saben que hoy en día la gente entra a sus teléfonos y encuentran cualquier mensaje. Escriben cualquier palabra y les va a salir cualquier predicador. Y esta pregunta ha estado latente desde los primeros días de la fe. ¿Puede un hombre caminar con Dios y rechazar la comunión con su pueblo? No. ¿Puede una mujer amar a Cristo, pero darle la espalda a la iglesia? No estamos hablando de tradiciones ni de costumbres. Estamos hablando de una verdad espiritual que tiene consecuencias eternas. Porque lo que tú decidas, la decisión que tú tomes respecto a la iglesia, no es un asunto lateral. Es un reflejo directo de tu relación con Jesucristo. Vivimos en un tiempo donde muchos dicen, yo tengo a Dios en mi corazón. Y saben que aún en mi propia familia lo he escuchado. Dice, yo tengo a Dios en mi corazón y no necesito eso de iglesias. ¿Por qué? Porque fueron heridos, porque fueron lastimados, porque ya no quieren asistir. Pero nosotros no podemos hacer eso. Nosotros tenemos que tener conciencia por qué debemos congregarnos cada domingo y hacerlo de la manera correcta. Porque cuando nos reunimos de la manera correcta, ahí hay bendición, dice. Ahí hay bendición cuando nosotros estamos reunidos en un mismo espíritu, en comunión para adorar a Dios, para escuchar la escritura. ¿Sabían ustedes que la iglesia, claro, la iglesia es una iglesia imperfecta? ¿Por qué? Porque está llena o está formada por gente imperfecta como ustedes y como yo. Entonces no hay ninguna iglesia perfecta. No hay ninguna iglesia que podamos decir que no, en esa iglesia todo camina debidamente. Tenemos que entender que aun cuando venimos a la iglesia, Dios trata, aun cuando adoramos y cuando escuchamos la escritura, Dios habla nuestro propio corazón. No es asunto solamente de señalar a otros, sino de ver nuestro interior.
Ustedes sabían que Satanás no siempre destruye con herejías abiertas, muchas veces destruye con verdades a medias. Te muestra los errores de la iglesia para sembrar en ti la duda hacia todo el cuerpo de Cristo. Te hace mirar las faltas de los demás, te hace mirar lo que otros hacen, te hace olvidar de cuál es el diseño divino para que por la cual la cruz fue levantada. Para salvar individuos aislados, porque para eso existe la iglesia, para que nosotros llevemos el mensaje de salvación para alcanzar a otros. Lo que pasa es que a veces aún en la iglesia no hacemos o no cumplimos la función por la cual la iglesia fue creada. La Biblia nunca llamó a los creyentes lobos solitarios. ¿Cómo habla qué dice la Biblia que somos nosotros? Ovejas, exactamente. Y si somos ovejas, necesitamos de un pastor. Y si necesitamos de un pastor, entonces nosotros también pertenecemos a un rebaño. Y si no tenemos un rebaño y si no tenemos un pastor, ¿qué pasa? Las ovejas se pierden, se dispersan o se las roban, como el sueño de Giselle. Y hoy no vengo a imponer tal vez un pensamiento que yo tenga, sino vengo a que nosotros abramos la escritura, porque no son pensamientos de hombre, ni son cosas que yo me ideé, ni tal vez pensando qué mensaje voy a llevar a la iglesia y tal vez me lo saqué debajo de la manga, sino vamos a abrir las escrituras, porque esta generación ya no necesita más opiniones de hombres. ¿Qué es lo que necesita esta generación? Volver a la palabra de Dios, volver al fundamento, volver nuevamente a nosotros conectarnos con Dios. Necesita volver al diseño de Dios, porque tú puedes tener fuego en tu alma, pero si estás solo, ¿qué pasa? El fuego se apaga. Ese fuego se apaga. Y saben que no solamente porque me pare aquí a dar un mensaje, sino cuando falleció mi esposo, yo tenía todas las excusas posibles y habidas y por haber para decir, me quedo en mi casa viendo un sermón a través de la televisión. Pero yo sabía que en el momento de quedarme en casa, poco a poco me iba a empezar a enfriar. Poco a poco iba a empezar como los cangrejos hacia atrás. Entonces, aunque era difícil, todos los domingos me disponía, llorando o no llorando. Me costaba pasar la puerta de una iglesia, pero yo dije, esto es algo que tengo que hacer, porque yo firmemente soy convencida que todos nosotros necesitamos de una iglesia, necesitamos de un rebaño, necesitamos volver al comienzo, aún de un pastor, y vamos a ver para qué es un pastor, para qué está un pastor. Entonces la Biblia nos dice, veamos 1 Corintios 12:27. Dice 1 Corintios 12:27. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. No se trata de una metáfora bonita. Esto es una realidad espiritual. Cristo no vino a redimir piezas sueltas. Cristo vino a formar un cuerpo unido. Y dice que todos en la iglesia somos un cuerpo, todos pertenecemos a un cuerpo. Unos son manos, otros son pies, otros son ojos, otros son la boca, otros son los oídos, pero dice que somos un cuerpo. Y entonces, el cuerpo de Cristo, dice, somos el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. La iglesia es un cuerpo vivo, en movimiento, y cuando un miembro se separa del cuerpo, pierde conexión con la cabeza. ¿Y quién es nuestra cabeza? Jesús, Dios. Pierde dirección, pierde nutrición, pierde vida, porque nadie puede estar unido a la cabeza, pero despreciar el cuerpo de Cristo. Y para mí es increíble, de verdad, en este tiempo vemos iglesias muy grandes que la gente entra, sale, se va, escucha un mensaje, no tienen conexión, pero otras iglesias que son muy pequeñas y aún la gente, todo esto son excusas, que no va por esto, que me hirieron, que hicieron, que no hicieron. Yo no puedo creer que uno no encuentre un lugar donde congregarse o donde haya gente afín, donde nosotros podamos estar. ¿Cuántas personas hemos invitado a la iglesia? Y la gente nos llama o nos busca cuando necesitan oración, cuando necesitan un favor de Dios, pero cuando es el tiempo de adorar y el tiempo de aprender, no están.
Es más importante, o para ellos es más importante cumplir un compromiso de una fiesta, de una cena, de una comida, compromisos sociales. Pero ¿dónde está la iglesia del Señor? Cuando nosotros sabemos que debemos cumplir, ¿para qué verdaderamente estamos? Pedro lo advirtió en primera de Pedro 5:8. Porque Satanás sabe que mientras nosotros estemos rodeados de hermanos en la fe, cubiertos en oración, protegidos por un liderazgo espiritual e instruidos en la palabra, fortalecidos en comunión, estamos en un terreno seguro. Entonces lo que quiere el enemigo es a nosotros sutilmente viene y nos dice, esa persona no te ama, esa persona habló de ti, esta persona esto, esta persona lo otro, el pastor no te puso atención, no te tomó en cuenta, y empieza Satanás ahí a hablarnos para que nosotros nos apartemos y para que en realidad no nos nutramos más y que ya no haya fuego en nuestro corazón, ni por Dios, ni por la oración, ni por la intimidad, ni por estar con otros hermanos, ni por compartir el pan, ni por nada. Pero Pedro lo advirtió, dice primera de Pedro 5:8, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. ¿Y a quién devora un león? El león que está dentro del campamento rodeado de la armadura de Dios, no. Él devora al que se va, al que se aparta, al que se aísla. A ese es el que el enemigo va a venir a devorar. Y yo creo que muchos en determinado momento por situaciones de la vida se han apartado un poco de la iglesia. ¿Qué ha pasado en ese tiempo? Se ha enfriado el corazón. Se enfría ya nuestro deseo de servir, ya no tenemos deseo de servir. Y primero que todo dejamos de cumplir en realidad lo que Dios dijo que nosotros debíamos hacer, la gran comisión. Ya no vamos, ni hacemos discípulos, ni alcanzamos a otros. Satanás usa las heridas para justificar el aislamiento de las personas. Y el aislamiento para justificar la caída, cuando te alejas de la iglesia por causa del dolor, por causa de las mentiras del enemigo, y él celebra que tú en realidad te hayas apartado. Y la gente cuando se aparta empieza a llamar a lo bueno malo, a lo malo bueno, empiezan a tener actividades del mundo, empiezan a vivir con un pie aquí y un pie allá. Hebreos 10:25 nos dice, y a veces como cristianos queremos tomar una parte de la palabra, lo que nos conviene, pero Hebreos 10:25 dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino ¿qué tenemos que hacer? Dice, exhortándonos y tanto más como veis que aquel día se acerca. ¿Cuántos de los que estamos aquí todavía estamos? Porque nos han exhortado a tiempo, porque nos han dicho, y aún usted sabía que el verdadero amigo es el que nos dice cuando estamos mal, no el que nos celebra todas las cosas que nosotros hacemos. Y más cuando en la iglesia un hermano viene y nos dice en amor una verdad, o nos dice en amor cuando estamos mal, qué bueno que podamos rectificar el camino, y esto es bíblico. Cuando un hermano nos exhorta, cuando otro nos llama, cuando aún nuestro pastor puede llamarnos a disciplina. Cuando dice exhortándonos y tanto más cuando aquel día se acerca, ¿de qué día está hablando? La venida del Señor, el regreso del Señor, el día donde será separado el trigo de la cizaña. Entonces, ese día no bastará con haber tenido una fe privada y silenciosa. Dios buscará a aquellos que permanecieron en el cuerpo, aquellos que honraron su diseño y que resistieron al enemigo bajo la cobertura de la iglesia. La gente nos dice, es que iglesia somos nosotros, pero acuérdese que el Señor vino e instituyó la iglesia y lo vamos a ver. Separados del cuerpo, estamos expuestos. Estamos expuestos al enfriamiento, estamos expuestos a la traición, a la tradición. Y la iglesia es mucho más que un edificio, es un compartir de los unos a los otros. ¿Cuántos de aquí, cuando verdaderamente sabemos lo que es el valor de la iglesia, tenemos una necesidad y qué bueno que uno le puede decir al otro, hermano, ore por mí, hermano, levante mis brazos, hermano, me siento caído, hermano, me siento desanimado? La iglesia no es una invención humana, esto no nació en la mente del hombre, sino nació en el mismo corazón de Dios. Fue Dios mismo quien la pensó. Fue Cristo quien la compró con sangre
y es el Espíritu Santo que la sostiene con poder. Esta semana escuchaba el testimonio de un pastor. Eran unos pastores y dicen que cuando empezaron la obra en Colombia, dice que ellos hacían mimos, payasos, salían con miles de actividades, una cosa, la otra, y la iglesia no se levantaba. Y hacían, y hacían, y hacían. Después quisieron empezar a implementar métodos de otras iglesias, de las células, de aquí. Pero dice que nada sucedió. Dice cuando Dios un día le dice, es que no es de esa manera. Es cuando yo habite en medio de ustedes, cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, porque dicen Hechos, y vendrá el Espíritu Santo con poder y será derramado sobre nosotros. Entonces aún el crecimiento de la iglesia solamente lo da Dios. Pero nosotros como iglesia tenemos que entender cuál es el propósito de la iglesia y por qué nosotros debemos congregarnos. No como una obligación o por las mañanas cuando tengo que ir a la iglesia, sino saber que el hecho de que nosotros vengamos a la iglesia es parte de un plan de Dios específico. Y no son filosofías de hombres, es lo que Dios diseñó para la iglesia. Mateo 16:18 dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Sobre esta roca edificaré, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Él no dijo una iglesia ni unas iglesias, sino dijo mi iglesia. Entonces la iglesia, ¿a quién le pertenece? A Dios. La iglesia es de Dios, le pertenece, es suya, y no fue una opción entre muchas. Fue su plan eterno para traer salvación, instrucción y victoria sobre el infierno. Para eso es la iglesia. ¿Tú crees que puedes amar a Cristo mientras desprecias lo que Él ama? Y todo el que nos está oyendo, queremos invitarlos a que puedan meditar en este día. ¿Puedes amar tú a Cristo y despreciar su iglesia cuando fue un plan de Dios? Esto es una contradicción peligrosa. Y el hecho que nosotros nos apartemos es peligroso porque cuando nos apartamos viene una muerte espiritual lenta. Muchos hoy dicen, tengo fe en Dios, pero no en la iglesia. Entonces, ¿tú qué dirías? Entonces, si tú dices que crees en Dios, que amas a Dios, pero no crees en la iglesia, lo que estás diciendo es que Cristo se equivocó al fundar la iglesia. Que el plan divino tiene que ser revisado por nuestra cultura moderna. Dios no bendice lo que se edifica sin su diseño. La iglesia no es perfecta, no está terminada, pero está en el proceso. Nosotros como iglesia estamos en proceso. No solamente esta iglesia, la iglesia del Señor está en proceso. Igual que nosotros. ¿Hay alguno entre nosotros que sea santo o bueno? La Biblia dice que solamente santo y bueno es Él. Efesios 5, 25, 27. Quiero empezar desde el 25. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Para qué? Dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Entonces, ¿podemos despreciar a la novia del Cordero? No. Y aún podíamos despreciarla y aún así caminar en santidad. Mira a tu alrededor. Hoy abundan ministerios independientes, creyentes libres, seguidores de denominaciones, pero en realidad, ¿quién los disciplina? ¿Sabían ustedes que nosotros, aún como pastores, nosotros también debemos rendir cuentas a alguien? No pueden ser denominaciones porque sí. ¿Quién guía la iglesia? ¿Quién llama al arrepentimiento cuando aún nosotros como pastores pudiéramos caer? Y saben que eso es parte del ministerio de Church of God. Nosotros tenemos un comité
que aun cuando las iglesias están trayendo una falsa doctrina, cuando hay problemas entre pastores y hermanos, nosotros somos los que entramos a poder sanar tanto a los unos como a los otros. Entonces, ¿quién en realidad podemos seguir caminando como ministerios independientes o como si nosotros no tuviéramos ni ley ni tuviéramos a quién sujetarnos? El mismo Jesús, cuando habló de su pueblo, no lo comparó con leones ni con águilas, ni con guerreros solitarios. Lo comparó con ovejas. Ovejas que necesitan un redil, un pastor y un rebaño. Juan 10, del versículos 11-12 dice: el Señor declaró: yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas, pero el que es asalariado y no un pastor, ve venir al lobo, abandona las ovejas y huye. Entonces el lobo las arrebata y las dispersa. El lobo no ataca cuando la oveja está cerca del pastor. Y no solamente que estén cerca de nosotros, sino cerca. ¿Cuál es el supremo pastor? Jesús. El lobo no ataca cuando el pastor está cerca. Él ataca cuando la oveja está sola y sin dirección, sin voz que la guíe, sin vara que la proteja. Y así caminan muchos creyentes hoy. No porque en realidad Dios los haya abandonado, sino porque ellos mismos se alejaron del redil. Dijeron: no necesito congregarme, yo escucho a Dios por mí mismo, y sin darse cuenta se han convertido en presa abierta para el enemigo, al enemigo de las almas, porque donde hay rebaño, donde no hay rebaño no hay protección, donde no hay autoridad espiritual no hay defensa contra la mentira, donde no hay cuerpo no hay intercesión cuando el alma sangra en secreto. ¿Cuántos de aquí pueden decir gracias a Dios por la comunión que tenemos los unos con los otros? Pero cuando somos llaneros solitarios, nos sentimos perdidos. No tenemos rumbo, ni dirección, ni nutrición, ni nada. Hebreos 13:17 dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, quienes han de dar cuenta. Nosotros debemos dar cuenta aún si no oramos por ustedes, porque esa es parte de nuestro trabajo. Y esto no es una manipulación de un pastor, es una responsabilidad espiritual que nosotros como pastores tenemos delante del Señor. El pastor no está para controlar a nadie, porque nosotros no tenemos por qué controlar sus vidas, pero sí estamos para proteger a las ovejas. Y cuando un pastor hace lo que tiene que hacer, entonces su rebaño o sus ovejas están protegidas. Pero cuando nosotros decidimos andar solos, fuera de toda autoridad y fuera de la comunidad, está declarando que usted no necesita ni que velen por su alma, ni que oren por usted, ni que lo guíen, ni que lo ayuden, ni que lo nutran. Y así empieza el alejamiento. El alejamiento no es de un momento a otro. Tú acostumbras a venir a la iglesia y desafortunadamente a veces hay situaciones, entonces para ti es fácil nomás el próximo domingo, después dejas de ir 2 domingos, después dejas de ir 3 domingos, después ya no vuelves, después ni siquiera, porque tú dices voy a buscar otra iglesia donde me sienta mejor, después ya ni siquiera buscas iglesia, sino después ya ni siquiera oras. Y cuando te das cuenta, estás muerto espiritualmente. David, ¿qué dijo en el Salmo 23? David nunca se glorió en su propia fuerza, y creo que nosotros mismos lo podemos decir en el estudio que llevamos del libro de los Salmos. David, ¿en quién confiaba totalmente? Confiaba en Dios. Él decía: mi roca, mi salvación, mi pronto auxilio, mi refugio. Entonces David en el Salmo 23 dice: el Señor es mi pastor, nada me faltará. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Dice: tu vara y tu callado me infundirán aliento. ¿Quién está velando por tu alma hoy? ¿A qué rebaño tú perteneces? Y los que nos están escuchando, ¿qué rebaño tú perteneces? ¿Piensas que puedes seguir adelante sin ni siquiera conectarte en tu iglesia local? No basta con decir que Jesús es tu pastor, porque no estás bajo el orden de Dios. Hoy en día la gente se han atrevido a decir que el diezmo no es bíblico, que ya quedó abolido. Pero ¿por qué no hablan que están en la casa
sin pertenecer a un cuerpo. Dice miembros los unos de los otros, así también levantamos la iglesia. Cuando cada uno realiza una función, ¿para qué? Para levantar el reino de Dios, el reino de Cristo. La gente no puede seguir desconectada. Y esa es la gran mentira de este mundo. Porque si usted ve hoy cuando conducía para acá, veía tanta gente, unos corriendo, otros haciendo otra cosa, otros en el teléfono. Y yo decía, Dios, a veces pensamos que ya la obra de Dios se terminó. Pero hay tanta gente a la que nosotros todavía tenemos que alcanzar. Hay tanto trabajo todavía. Por algo dice que la mies es mucha y los obreros son pocos. Y es así. Hay mucho trabajo en el reino de Dios, pero desafortunadamente, y vemos que la gente dice amén, gloria a Dios, y ponen fotos y en sus páginas y todo, pero en realidad no pertenecen a ningún redil. Cristo va a venir. Ahorita cuando decíamos la venida del Señor, Cristo va a venir, pero cuando Él venga, ¿por quién viene? Por su iglesia, por la novia, no por un amante ocasional, sino viene por la novia. Él no se casa con individuos, Él viene por su iglesia. Y volvemos a Efesios 5, 25, 27. Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Entonces, aunque somos una iglesia imperfecta, somos exactamente como cada uno de nosotros. Dios nos ve a nosotros como el producto terminado, pero todos estamos en un proceso. La iglesia es el objeto de su amor, el destino de su sacrificio, el blanco de su redención. No fue un individuo, fue una iglesia. El Señor va a venir por su iglesia, por una comunión, un cuerpo reunido por el Espíritu, transformado por la palabra y vestidos para la boda del Cordero. Entonces, si viene viene a la boda por su novia, la iglesia tiene que estar vestida, lista y preparada. Entonces, el hecho de nosotros reunirnos cada domingo, nosotros nos estamos preparando para cuando Él venga por su iglesia. Apocalipsis 19:7 dice: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y la esposa se ha preparado. ¿Cuántos de aquí han preparado bodas? Todos hemos preparado alguna boda. Giselle, cuando se casó, ¿cómo fue la preparación? Que las flores, que el vestido, que los niños, que el novio, que los ramos, que la iglesia, que la casa. Y eso es lo que debemos nosotros hacer, preparar a la iglesia. Son muchos detalles. Nosotros debemos estar aún reconociendo que aún cada vez que nos reunimos, no es porque nos reunamos, es porque tenemos un propósito, porque Dios diseñó, aunque nosotros nos reuniéramos, que la iglesia caminara unida. ¿Quién es esa esposa? ¿Una persona sola? No, la esposa, es muy claro, la Biblia lo dice, la esposa es su iglesia. Su iglesia. Es una iglesia que no se contamina con el mundo, que va a resistir la apostasía, porque también está escrito que viene una apostasía. Dice que muchos abandonarán la fe. ¿Y por qué abandonaron la fe? Por esto, porque se aislaron. Porque empezaron a criticar, empezaron a señalar, empezaron a decir que la iglesia no era efectiva, que la iglesia no es relevante, que la iglesia no importa. Pero nosotros debemos estar firmes aún en tiempos de apostasía, aún en tiempos difíciles, aún en tiempos donde aún hay roces entre nosotros. ¿Qué debemos hacer? Orar y ser conscientes que nosotros tenemos una responsabilidad como iglesia. ¿Te estás engañando pensando que puedes ser parte del reino, pero sin conectarte a un cuerpo? ¿Qué mentira tan peligrosa está sembrando el enemigo? Nos ha hecho creer que podemos vivir sin compromiso, sin rendición, sin sujeción, sin corrección, sin servir, sin edificar, y aún así queremos ser esas coronas incorruptibles. Dios busca a una esposa pura, pero también obediente, una iglesia que permanezca unida aún a pesar de lo que pueda venir.
porque como iglesia también vivimos tiempos difíciles. A veces se levantan tiempos en la iglesia donde hay murmuración, donde hay peleas, donde hay divisiones, pero aún así nosotros debemos permanecer y saber que en realidad nosotros ¿a quién le vamos a dar cuenta? A Dios. El Espíritu Santo no está formando solamente individuos, está preparando una novia. Y eso tenemos que pensar todos los días. Dios está preparando una novia. Mi lugar seguro es la novia de Cristo. La novia de Cristo. Y cada vez que rechacemos a la iglesia, cada vez que la despreciemos, cada vez que nos alejemos del cuerpo, estamos diciendo en nuestro corazón y en nuestra alma, no quiero ser parte del cuerpo de Cristo. Hay una razón por la que el Espíritu Santo se derramó en el aposento alto y no en casas separadas, porque la gente piensa que solamente se sientan 2 o 3 en su casa y eso es una iglesia. Eso no es una iglesia, porque a mí me dice que la iglesia es una comunidad de creyentes. Dice, comparten el pan, las oraciones, la intercesión. Eso es una iglesia. Dice, oran juntos, exactamente, interceden juntos, velan los unos por los otros, ayunan. Eso es una iglesia. Entonces, cuando veo toda la mentira de este mundo, que no necesitan iglesias, que para qué voy a la iglesia, que solamente puedo poner un mensaje online, estamos equivocados. Estamos equivocados. ¿Sabes tú cuál es esa fuente en la que tú te estás alimentando a través de un mensaje de YouTube? Ni siquiera la gente sabe, pero prefieren escuchar eso que venir y ser parte del cuerpo del Señor, un cuerpo vivo. Hechos 2:1 dice, cuando llegue el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos. El Espíritu Santo va a venir cuando estemos juntos, cuando estemos perseverando en la comunión, en el partimiento del pan, en las oraciones. Ahí es donde va a venir el Espíritu Santo. Isaías 14:13 dice, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes. Subiré y seré semejante al Altísimo. Eso fue lo que pasó con Satanás. Ustedes sabían que el pecado de Satanás fue, él se sintió igual que Dios. Él se sintió lo mismo, se llenó de orgullo. Y eso es lo que pasa en la vida de nosotros los creyentes. Pensando, somos tan orgullosos que pensamos que podemos caminar con Cristo, pero lejos de la iglesia nos creemos suficientes, creemos que lo sabemos todo, creemos que no necesitamos que nadie nos predique ni que nadie nos enseñe. Y hay que tener cuidado, porque ese fue el mismo pecado de Satanás, el orgullo. Satanás pensaba, no necesito comunión, no necesito de los ángeles porque se sentía mejor que ellos. Y vino el pecado del orgullo, la autosuficiencia, y eso pasa con la gente que se aleja de la iglesia. Muchos hoy repiten las palabras de Jesús en Mateo 18:20, y este es un versículo que se ha enseñado mal. Y dicen, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí yo estoy en medio de ellos. Este verso o este versículo no es una licencia para nosotros aislarnos. No es una excusa para nosotros no ser parte de un cuerpo. Este versículo es un llamado a la santidad y a la unidad. No es una excusa para vivir sin iglesia. Y los que nos están escuchando, hermanos, pronto es una advertencia. Tienen que correr y ser parte de un cuerpo. No pueden seguir viviendo sin sujeción, sin rendición, sin compromiso, sin estar pegados al cuerpo. Jesús nunca respaldó la independencia espiritual. Él estaba estableciendo el poder, que cuando hay 2 o más en su nombre, con un corazón rendido bajo su nombre, en obediencia a su palabra, ahí está Él. Y la iglesia, nosotros nos rendimos a Él siendo parte del cuerpo de Cristo. Nosotros tenemos que pertenecer a un cuerpo. Dice Hebreos 3:13,
Cuando estamos en la iglesia, antes dice, antes exhortándonos los unos a los otros. Cada día entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. ¿Quién te va a exhortar si tú caminas solo? ¿Quién te exhorta cuando tú caminas solo? ¿Tus amigos no te van a exhortar? Porque tus amigos lo que quieren es que tú sigas el mismo pensamiento de ellos. ¿Quién te va a llamar a cuentas cuando estás cayendo? Cuando estás poco a poco yendo al pecado, ¿quién te va a decir? Vas en la dirección incorrecta. Entonces, aún nosotros, hoy que estamos reunidos, quiero, ¿verdad?, poner esto en sus corazones. Aún cuando entre nosotros, alguno de nosotros venga y nos diga, porque te amo, te lo voy a decir, no te enojes. Porque está siendo advertido para que no caigas. Porque desafortunadamente vivimos hoy en día que me gusta solamente que me digan lo bonito, pero nadie me puede decir nada porque entonces ahí yo me voy a enojar y me voy a ir. ¿Quién te va a exhortar cuando estás cayendo? ¿Quién va a velar por tu alma cuando solamente tú escuchas lo que quieres oír? Una de las mentiras más sutiles en este tiempo es hacernos creer que porque la iglesia tiene fallas, ya nosotros vamos a faltarle el respeto a la iglesia, ya no vamos a ser leales, no vamos solamente a basarnos en las divisiones y errores, no vamos a seguir mirando solamente los escándalos, porque hoy en día hasta eso. Vemos que cayó un pastor y una iglesia está en situaciones difíciles y en lugar de cubrir a esa iglesia en oración, lo que hacemos es caerle más a la persona ahí encima y hablar nosotros como iglesia los unos de los otros, cuando en realidad tenemos que sanar los corazones de las personas. La iglesia tiene que sanarse. ¿Por qué? Porque nosotros somos parte de un diseño de Dios. La iglesia puede parecer frágil, herida, confundida en ocasiones, pero ante los ojos del cielo, ella no ha perdido nunca su valor, porque Dios fue quien la eligió, fue Cristo quien la fundó, quien la redimió, y es el Espíritu Santo quien santifica la iglesia día tras día. ¿Cómo miras tú a tu iglesia? ¿Cómo estás mirando a la iglesia hoy? ¿La miras con desprecio o con el amor que Cristo siente por su iglesia? Porque ¿qué creen ustedes que cómo mira Cristo a la iglesia? Si Cristo sabe que estamos como estamos y aún nos ama. Entonces, ¿cómo tú miras a la iglesia? ¿La vemos como un estorbo? ¿O la vemos como, ay, tengo que ir a la iglesia, qué pereza, otra vez cada domingo? Dice que nosotros somos un cuerpo vivo. Hechos 2:42 nos dice que los primeros cristianos perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y Hebreos 10:25 para que nosotros lo tengamos presente. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando ves que aquel día se acerca. Y Primera de Corintios 12:2 dice, ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. O sea, cuando decimos no necesito al ojo, no necesito la mano, ¿por qué el Señor lo dejó en la palabra? Si somos un cuerpo. Entonces hoy es un llamado para que nosotros verdaderamente tengamos conciencia de lo que, y darle primero gracias a Dios porque pertenecemos a una iglesia. Y los que no tienen iglesia, invitarlos a que corran y busquen una iglesia para que ustedes puedan unirse. Pueden unirse a Mi Lugar Seguro, como también los que quieran pueden unirse a Grace Fellowship Church. No, todavía hay iglesias. Entonces no busquemos excusas. No digamos que esa iglesia eso es lo que yo más escucho, es que todos son unos hipócritas, es que todos son unos mentirosos, es que todos me han despreciado. Y valoremos que la iglesia es el cuerpo de Cristo, valoremos y entendamos que aún así como Cristo amó a la iglesia, nosotros también debemos amar nuestra iglesia. Nosotros debemos ser partes de un cuerpo, miembros los unos de los otros. Dice, para estimularnos al amor y a las buenas obras.
Y la iglesia debe cumplir la gran comisión, una gran comisión que se nos fue dada a todos, y de hacer discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero tenemos que hacerlos como iglesia. Estamos perdiendo todos los días el propósito por el cual nosotros somos parte de un cuerpo. Así que este mensaje también es para muchos que en determinado momento solamente se unen a nosotros a través de un canal de YouTube. Los queremos invitar y queremos alertarlos para que vuelvan pronto al cuerpo de Cristo, porque lo que te está asegurando es una muerte espiritual. Oremos. Pero antes de terminar, aún hoy tenemos Santa Cena, ¿verdad, hermana Pilar? Entonces, cuando oremos vamos a examinarnos. Bueno, voy a invitarlos para que en este momento nosotros podamos examinarnos para poder tomar la Santa Cena. Para que no hagamos una oración y otra oración y otra oración, sino que podamos en este tiempo mirar a nuestro interior. Porque eso nos dice la palabra, que nosotros nos examinemos. Y en el momento que nos examinamos, que nosotros podamos pedir perdón por nuestros pecados. Yo sé que nosotros le fallamos a Dios no solamente una vez, le fallamos a Dios de muchas maneras. De pensamiento, de palabra, de actitud. Deshonramos a Dios de tantas formas. Pero este es el momento porque Él nunca nos dice que no tomemos la cena, nos dice que nos examinemos. Voy a dar un tiempo para que usted ahí incline su rostro, para que se examine, para que le pida perdón a Dios, para que usted pueda tener esas cuentas claras con Él, porque no sabemos si hoy fuera nuestro último minuto. Pidámosle perdón a Dios. Que aún la escritura dice en 1 Corintios 11:28, dice: por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Señor, perdona, Señor, nuestros pecados, oh Dios, nuestra iniquidad, mi Señor Dios.
Que este, Señor, sea un momento, Señor Dios, donde podamos, Señor, entender lo que significa, Señor Dios, participar de esta Santa Cena, Dios. Dice la Escritura, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Tomamos el pan. Asimismo también tomó la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Tomemos la copa, tomemos el. Señor Dios, te damos gracias, Dios, pero también, Señor, en este momento, Señor, no solamente queremos orar por cada uno de nosotros, sino queremos, Señor, interceder por tu pueblo, Dios. Primero, Señor, por tantos, oh Dios, que han sido heridos, lastimados, tantos que han perdido la fe o el propósito, Dios, de saber por qué, Señor, debemos congregarnos, oh Dios. ¿Por qué debemos ser parte, Señor Dios, de una iglesia, Señor Dios? Y no es, Señor, de una iglesia, sino es de tu iglesia, Dios. Perdona, Señor, a todos aquellos, oh Dios, que de determinada manera, Señor, desprecian, oh Dios, la comunión, el partimiento del pan, las oraciones, el estar juntos, el estar, Señor Dios, en amor, en unidad, en coinonía, con un mismo propósito de llevar a otros a Cristo, Señor Dios. Queremos, Señor, interceder por tantos, oh Dios, que en este momento se han apartado de tus caminos, oh Dios, que han perdido, Señor, el rumbo, Dios. Tanto, Señor Dios de la gloria, Señor, que tal vez piensan, oh Dios, que estando solos en casa, solamente con eso basta, Dios. Y ya no son parte, Señor, de tu cuerpo, Dios. No son miembros, Señor, de un cuerpo, Dios, sino están, Señor, solitarios, aislados, donde solamente les ha asegurado, Señor Dios, donde su fuego, Señor, se ha apagado, donde ya no han crecido, ya no crecen más, oh Dios, sino están, Señor, conformados, oh Dios, a las enseñanzas o a lo que el mundo les ha dicho, Dios. Queremos, Señor, clamarte, oh Dios, para que todos aquellos, Señor, que se han ido de la iglesia, oh Dios, que vuelvan, oh Dios, que sean parte, Señor, de un cuerpo. Y ayúdanos a nosotros, oh Dios, a permanecer, oh Dios, a no permitir, Señor, que el enemigo venga, Señor, a sembrar en nosotros duda, ni venga, Señor, a tentarnos, oh Dios, haciéndonos pensar, oh Dios, que esto no vale la pena, oh Dios, o que tal vez, Señor Dios mío, podemos seguir solos adelante, Dios. Quiero poner, Señor, a mi lugar seguro en tus manos, oh Dios, porque sé que esta iglesia, Señor Dios, no es una iglesia, sino esta iglesia, Señor, es tuya y esta iglesia nació en tu corazón. Y sé, oh Dios, que no solamente es mi responsabilidad, sino la responsabilidad de cada uno de nosotros de preparar una iglesia, Dios, de preparar a la novia, Señor, para cuando tú vengas por ella, Dios. Ayúdanos, Señor Dios, a cada uno poder ubicarnos, Señor Dios, en el área, Señor, que tú determinaste, oh Dios. Porque sé, Señor Dios, que en la Escritura dice que unos somos ojos, otros pies, otros manos, oh Dios. Y cuando estamos, Señor, bien concertados, unidos, oh Dios, en una misma dirección y en un mismo propósito, la iglesia, Señor, se levanta, Dios. Queremos, Señor, clamarte para que el Espíritu Santo descienda sobre mi lugar seguro, Dios. Que el Espíritu Santo venga sobre nosotros y traiga convicción, seguridad, amor, Señor Dios, para trabajar, Señor, por tu obra, Señor, incansablemente, oh Dios, sin pensar en nuestro propio beneficio, sino solamente en el tuyo, Dios. Sé que muchos de nosotros tal vez en determinado momento del camino nos hemos apartado, pero podemos dar testimonio de lo que ha sucedido cuando nos hemos apartado. Todo ha sido muy sutil, el enemigo ha tomado ventaja y ha venido trayendo diferentes enseñanzas, ideologías, filosofías, oh Dios. Y creo, Señor, que hoy podemos decir que darte gracias, Dios, porque nos has traído, Señor, así como dice el nombre de esta iglesia, a un lugar seguro, Dios. Yo quiero, Señor, darte gracias, oh Dios, aún por lo que mis oídos han escuchado la semana pasada, aún Giselle, oh Dios, de venir, Señor Dios, y permitirme, Señor, escuchar esas palabras de
Todo lo que ella, Señor, aprende ahora, Dios, es una confirmación, Señor, de que estuvo, Señor, en una iglesia de sana doctrina, Dios. Y creo, Señor, que es lo más grande que puedo darte gracias, oh Dios, porque nos hemos mantenido o nos mantuvimos, Señor, con mi esposo fieles a la escritura, fieles a la verdad, oh Dios, sin buscar, Señor, nuestro propio beneficio o buscar riquezas, oh Dios, o buscar fama o gloria o éxito, Dios, porque nada de eso sabíamos, Señor, que era verdadero. Porque al fin y al cabo, Dios, en la iglesia, Señor, el único que se lleva la honra y la gloria eres tú, oh Dios. Ni siquiera ninguno de nosotros, Dios. Sino estamos, Señor, Dios mío, siendo obedientes, Señor, a lo que tú quieres hacer. Ayúdame, Señor, a mantenerme en esa firmeza, oh Dios, en la verdad, oh Dios, de llevar la escritura, Señor Dios, Padre, Señor Dios, con integridad, con rectitud, Dios, rectitud de corazón, Dios, manteniéndome, Señor, en lo que tú, Señor, me has determinado, Dios. Ayúdanos, Señor, a preparar una novia, Dios, una iglesia, Señor, sin manchas ni arruga, Dios. Una iglesia, Señor Dios, donde queramos, Señor, crecer juntos, oh Dios, donde podamos exhortarnos, donde podamos, Señor, motivarnos al amor, a las buenas obras, a la unidad, a la coinonía, Señor Jesús, Dios. Gracias, mi Señor, hoy presentamos a Mi Lugar Seguro y te damos gracias, Señor, por lo que tú vas a hacer en esta obra. Gracias, Señor Dios, porque es tu amor, Señor Dios, tu protección, Dios, eres tú, Señor, el propósito tuyo, Dios, que se cumplirá en este lugar, Señor Jesús. Te alabamos, te bendecimos y te exaltamos, y hoy ponemos este tiempo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, y hermanos, nuestros diezmos y ofrendas es a través pueden hacerlo en persona o pueden hacerlo a través de la página de Mi Lugar Seguro. Aquellos aún que quieren sembrar, que están en otros lugares, si quieren sembrar en este ministerio, es milugarseguro@gmail.com. Entonces, motivarlos también, invitarlos para el martes, el grupo de mujeres a las 5 de la tarde. Estamos en el libro de los Salmos. Esta semana vamos a tener el Salmo 47. ¿Es 47, Cris? El 47. Y el domingo en la reunión también orar por el regreso del hermano Joao y de Toby y su familia, y motivarlos para que invitemos a otros, seamos atrevidos para hacer la obra del Señor, y darle gracias a Alexis, que hoy está con nosotros en el sonido, sirviéndole al Señor. Dios le bendiga, Alexis. God bless you, Alexis.